América Latina plantea algunos retos para la construcción de centros de datos en materia de seguridad, regulaciones, riesgo político y desastres naturales. Aunque Latinoamérica es rica en recursos naturales, también es vulnerable a eventos de distinta magnitud que varían a lo largo y ancho de la región. Vamos a conversar sobre este tema con Jesús Ibarra. Eres el líder de la práctica de construcción justamente de la firma Willis Towers Watson. ¿Cómo estás? Bienvenido, Jesús. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Un gusto estar aquí contigo. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues cuando vemos todo este tema de los avances, la tecnología, la inteligencia artificial, pues pareciera que ni tan artificial, porque tenemos todavía un costo muy importante que luego se nos olvida un poco que los recursos naturales pueden pasar la factura a estas innovaciones tecnológicas, Jesús. Sí, déjame decirte que actualmente hemos estado analizando pues muchos proyectos relacionados con data centers y hemos encontrado que tenemos, digamos, múltiples riesgos, los cuales estamos analizando, que como tú bien decías, pues tiene que ver con temas de riesgo político, cambio climático, la huella de carbono que van a dejar estas nuevas, digamos, construcciones en México y en todo el mundo. Y estamos muy de cerca con todo el análisis y los datos que han hecho principalmente la Agencia Internacional de Energía desde el punto de vista de consumo de energía y temas relacionados y cómo puede impactar el tema de los desastres naturales, Roberto. Ahora, esto que ustedes hacen, este análisis previo, no quiere decir que sea un tema pues para limitar, al contrario, para ir acompañando y hacer el mejor uso en términos de la instalación, de todos los recursos, pues porque obviamente esto es un tema que no se puede detener y América Latina se ha convertido en un foco muy interesante. ¿Por qué no nos platicas lo que está sucediendo en la región? Claro que sí, nosotros, digamos, hacemos un análisis previo desde las fases de factibilidad de los proyectos, hacemos un análisis de riesgo siempre basado en los estándares, en este caso los estándares ISO, hacemos un análisis, digamos, de todos los riesgos a los que está expuesta estas nuevas facilidades y acompañamos al cliente desde, digamos, desde las fases iniciales de proyecto, de inversión, con esto dando mucha seguridad a los inversionistas para que ellos estén conscientes desde el punto de vista de todos los riesgos que tendrán en un futuro estas nuevas, digamos, estas nuevas ubicaciones que tendrán como destino ser centros de datos en el futuro. ¿Y hay algún estimado, Jesús, de cuánto más o menos se está hablando en términos de inversión potencial? Porque bueno, si bien hoy estamos viviendo esta parte justamente de un poco de nerviosismo sobre el tema comercial, principalmente por los aranceles de Estados Unidos, pues estos proyectos al final del día son como, diría yo, como el esqueleto necesario para de ahí empezar a fomentar muchas inversiones y esta tecnología que no solamente estamos hablando de cuestiones del celular o la computación, sino de miles de aplicaciones. ¿Cómo lo están percibiendo en ese sentido los clientes potenciales, las inversiones potenciales en la región? Mira, yo te diría que depende de muchos factores. Obviamente en México tenemos ya una región que tiene mucha infraestructura relacionada con la implementación de estos centros de datos, pero hablamos de que para poder ubicar una instalación de este tipo, tenemos que tomar muchas cosas en cuenta y me gustaría compartirte un dato. La Agencia Internacional de Energía está haciendo una estimación de que este sector va a crecer el 15% anual, contrario a sectores similares que crecerían, este 15% anual sería un crecimiento de 4 veces más el sector, ¿no? Entonces, básicamente ese es un dato que pudiera compartir contigo y se prevé que para el 2035 tengamos un 4% más en el consumo de energía para este tipo de ubicaciones. Y esto es un tema importante porque México está justamente siendo muy beneficiado. Hemos hablado de magnas inversiones que se están realizando, pero pues al final del día la demanda crece también de manera muy rápida y quizás estemos viendo que se repliquen este tipo de anuncios en los siguientes meses o incluso años, Jesús. No, de hecho, también déjame compartirte que hay muchos proyectos que actualmente están, digamos, en etapas de factibilidad, en etapas, digamos, de proyecto, en el que, como tú bien decías al inicio, nosotros acompañamos a estos clientes que tenemos actualmente para ser un consultor, digamos, desde el punto de vista de cuáles son todos los riesgos a los que están expuestos estos centros de data. Y déjame compartirte también que
de alguna manera hacemos el seguimiento en este tipo de ubicaciones desde la fase de proyecto hasta la puesta en marcha y el día 1 de la operación comercial de estos negocios. Jesús, de acuerdo con tu experiencia y todos estos análisis que han realizado, ¿cuál crees tú que son, o son los principales riesgos que se deben de considerar al momento de elegir justamente una ubicación para construir un centro de datos? Hoy también hay una tecnología muy grande, ya no estamos viendo los grandes despliegues, son más pequeños, hay alguna tendencia de mini centros de datos, pero al final del día, ¿cuáles son esos factores a los cuales hay que ponerle mucha atención? Mira, principalmente ahorita estamos trabajando en dos temas relacionados con cambio climático y exposición que desde el punto de vista de la naturaleza, nosotros tenemos múltiples herramientas para hacer una predicción, llámese con un poquito de seguridad lo que estoy comentando, con una predicción de cómo estará el clima en esos lugares Wow. en donde se va a implementar los centros de datos. Desde el punto de vista, sabemos que el cambio climático ha cambiado o ha venido a cambiar mucho las condiciones, en este caso del clima, y esto repercute directamente en el desarrollo de los centros de datos. Hace poquito estaba yo en una entrevista con múltiples contratistas y personal que tiene mucha experiencia desarrollando estos centros de datos como una integración del lugar y hablaban Sí, pues es de que muy... las temperaturas en el exterior de los centros de datos son súper importantes por el nivel de enfriamiento que debe de tener el centro de datos, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces, nosotros tenemos múltiples soluciones para hacer una predicción de esas condiciones de clima en el lugar donde van a ser implementados estos centros de datos, que pueden cambiar de alguna manera la configuración del centro de datos y esto impactar definitivamente en la viabilidad o no de implementarlo en ese lugar, ¿no? Pues qué interesante, porque eso nos pone más, nos da más conciencia cuando utilizamos nuestros aparatos, nuestro teléfono celular, todo lo que hay detrás y toda la consultoría previa para que estos sean las ubicaciones ideales y que cumplan con los requisitos y sobre todo, pues esta tendencia medioambiental que bien tocas tú, Jesús, que bueno, pues es importantísimo y va a ir creciendo la demanda justamente con el tiempo y esto creo que amerita que México esté muy bien preparado en este tema. Así es, sí. He estado en múltiples reuniones con contratistas, con personas que hacen la puesta en marcha de este tipo de... Y otro de los temas importantes es la parte del consumo energético que comentaba en un inicio, ¿no? Sí. Ahorita los especialistas en el desarrollo de estos centros de datos están particularmente enfocando sus esfuerzos al tema de la generación propia de energía para que el centro de datos sea autosustentable, esto que, y con energía limpia aparte, ¿no? Entonces, es algo que tendrá que ir evolucionando en los próximos meses, años, en el que cuando se haga la implementación de un centro de datos de este tipo, se tomen en consideración todos esos aspectos que son importantes. Y yo considero que principalmente el tema de enfriamiento de estos centros de datos que generan mucho calor, el tema del insumo, digamos, de energía, es otro tema importantísimo y que regulando y componiendo estos dos temas le dará mucha apertura a todos los contratistas para que ellos hagan su labor de poder desarrollar de la mejor manera y de manera muy eficiente este tipo de ubicaciones. Pues excelente. Gracias, Jesús Ibarra, director de la Vertical de Construcción en México de la consultoría WTW. Muy buenas tardes, Jesús. Gracias por la invitación. Que tengan buena tarde todos.